Aquí, un minuto. Bueno, pues buenos días a todos, amigos, amigas, compañeras y compañeros. Vamos a empezar esta primera mesa redonda, esta primera mesa de debate, que habla sobre el gasto más eficiente, las finanzas públicas saneadas para impulsar el crecimiento económico. Y para ello pido que vayan subiendo al escenario los que van a ser nuestros ponentes principales: Dolores Carcedo García, que es la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias; Javier Vallés, que es el exdirector de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno; Eloísa del Pino Matute, que es científica titular del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del CSIC; y Patxi López, secretario general de los socialistas vascos y secretario de Relaciones Políticas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Mientras que ellos van subiendo y se van acomodando en nuestras butacas, tres breves reflexiones para encuadrar el debate político que tenemos que hacer en este primer diálogo sobre los conceptos básicos de la ponencia. Primero, sobre crecimiento económico. Sin duda alguna, sin crecimiento económico solo hay políticas paliativas. Y en una crisis como la actual, donde los dos motores de la economía, tanto el sector público como el sector privado, están pasando serias dificultades, lo que unos poderes públicos responsables, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, estarían promoviendo, ya no son solo políticas de estímulo al crecimiento, como desde el año 2010, cuando Europa eligió el camino de la austeridad, del austericio. Estados Unidos promovió en contraprestación a esta crisis económica, sino que al menos serían políticas económicas que no estrangularan ese crecimiento económico. Si al menos no tenemos políticas de estímulo, al menos no promover políticas que estrangulen nuestro crecimiento económico con esta política, como digo, de recorte, de austeridad, de asfixia social a que nos conduce al precipicio económico. Solo un dato: ese calendario de reducción del déficit que nos impuso Europa a partir del 2010 a países como España, un calendario que estamos incumpliendo precisamente porque era incumplible, porque era una locura económica, nos ha hecho desde el año 2010 estar recortando en el gasto social de una manera, como digo, que los ciudadanos no entienden. Y con ese recorte, lo que nos están diciendo indicadores que se denominan multiplicadores fiscales, nos dicen que en países como el nuestro, por cada euro que recortamos en ese gasto público, en el gasto de inversión, perdemos 2 euros de nuestro Producto Interior Bruto. Cada vez que usamos las tijeras, más cavamos en el pozo. Y en comunidades autónomas como como Extremadura, como Castilla-La Mancha, las políticas las regiones donde más necesitan políticas de cohesión, las regiones de la cohesión, por cada euro que recortamos perdemos casi 3. Y todo ello nos hace hacernos una pregunta, y es simplemente a qué nos ha conducido esta política de austeridad, estos calendarios de reducción del déficit, como digo, que nos asfixian económicamente y que nos asfixian socialmente. No a la confianza de los mercados y sí a la desconfianza masiva de los ciudadanos. Si nos hubieran dejado cumplir con ese calendario de reducción del déficit que se había establecido antes del año 2010, se calcula que en España hubiéramos ahorrado 40.000 millones de euros, hubiéramos evitado 40.000 millones de euros en recortes sociales. Hablamos también de gasto eficiente. ¿Y cuál es para un socialista el gasto eficiente? Aquel que impulsa el crecimiento económico y promueve la igualdad de oportunidades. Y para eso tenemos dos conceptos que son los que debemos de preservar. Primero, los estabilizadores automáticos, que en términos económicos, traducido a términos sociales, son los subsidios por desempleo, las ayudas a la renta mínima, las pensiones, las becas, los impuestos progresivos, todas esas cosas cuyo papel hoy están en duda precisamente por las reformas estructurales que nos están imponiendo el Gobierno de la Nación, imponiendo porque no lo han negociado con nadie y no lo han dialogado con nadie. Estabilizadores automáticos que nos dicen, por ejemplo, que en países como Dinamarca y Alemania, donde tienen un peso muy importante, donde lo están preservando a pesar de lo que defienden en la Unión Europea, en una situación de crack económico llegan a sostener el 55% de ese crack, llegan a sostener el 55% de su economía. Por lo tanto, reducen el desempleo, reducen el golpe en el desempleo y también hacen que la crisis sea menos profunda y menos duradera. Y el estado también del bienestar, sobre todo en educación y en sanidad, donde hoy nos están diciendo que, a pesar, como digo, de la crisis económica, los países
donde más siguen invirtiendo en esos dos conceptos, están recuperando prácticamente el doble, entre el doble y el triple de lo que invierten. ¿Qué nos dicen el estado del bienestar? No solo que nos hacen, por ejemplo, invertir en educación, una economía más competitiva en el medio plazo, sino lo que nos están diciendo también que en el corto, en un periodo menor de 5 años, por cada euro que invertimos en educación y en sanidad, el sistema público recupera prácticamente 3, precisamente por lo que decía Guillermo, porque aumenta la renta disponible de las familias, aumenta el consumo, se promueve la economía y, por lo tanto, hace no solo una sociedad más justa desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, sino también mucho más eficiente desde el punto de vista de la economía. Y, sobre todo, las cuentas públicas saneadas. Y para lograr ese objetivo es fundamental una política de ingresos adecuados. Decía ayer el ministro de Hacienda, el señor Montoro, que el Gobierno no iba a volver a subir impuestos, y la pregunta que debemos hacernos no es esa. La pregunta es, en este contexto económico, ¿a quién se lo debe subir el Gobierno? En esta dura crisis, y con esto termino, la presión fiscal en España ha caído hasta el 32%, 8 puntos menos de media que la Unión Europea. Pero, sin embargo, la desigualdad entre rentas ha aumentado casi un 40%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un gran margen fiscal precisamente para gravar, como ayer propuso nuestro secretario general, a las grandes capitales, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. Mayores márgenes fiscales precisamente para mantener nuestro estado del bienestar. Y concluyo, como digo, con un dato. Si se hubiera puesto en marcha hubiera estado en marcha en este tiempo el nuevo impuesto que ayer propuso nuestro secretario general de unir patrimonio y renta en el IRPF, solo con lo que tenía que haber pagado Bárcenas con su dinero en Suiza, solo con esos 22 millones de euros, hubiéramos mantenido durante 10 años abiertos las urgencias, por ejemplo, en Extremadura. Para que veamos la envergadura de la importancia de la propuesta que ayer hizo nuestro secretario general. Con los impuestos que hubiera tenido que pagar Bárcenas con lo que tenía evadido en Suiza, en Extremadura hubiéramos mantenido abiertos sin ningún problema durante 10 años todas las urgencias y no hubiera sido necesario ni cerrarlas ni recortar en los servicios a los ciudadanos. En definitiva, eso es lo que venimos a hablar hoy. Poner nuevos datos económicos para hablar de los problemas de la gente y dar soluciones a los problemas de la gente. Y para ello tenemos, como digo, a 4 ponentes excepcionales que hablarán de todo esto, y la primera de ellas, pues Dolores Carcedo García, que es una de las abanderadas de una economía alternativa y distinta desde sus responsabilidades en el Gobierno de Asturias. Dolores, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Desde aquí, ¿no? Pero hay que salir desde aquí. Gracias, Sergio, y gracias también a Inmaculada y a todos los organizadores y los compañeros de Ferraz que han organizado este acto y que han tenido la deferencia de invitarme a participar. Estoy encantada de estar aquí en Badajoz con tantos compañeros y de compartir con Javier, con Eloísa y con Pachi este primer panel. El título del panel pone encima de la mesa muchísimos elementos que son o que necesitan de un gran debate y de una gran disertación, porque estamos hablando primero de gasto eficiente, pero estamos hablando también de finanzas públicas saneadas, de cómo mantener y obtener ese equilibrio deseado en las cuentas públicas. Y tercero, y es fundamental para los socialistas, cómo dirigir esas finanzas saneadas hacia el crecimiento económico y la cohesión social, hacia esa prestación de los servicios públicos básicos que son la garantía del crecimiento económico, que son la garantía de la igualdad de oportunidades y de la protección de los ciudadanos. Como bien sabemos, yo creo que en este momento, como lamentablemente sabemos, no se trata de una austeridad malentendida, no se trata de recortes injustificados y de incumplimiento o de cumplimiento de un objetivo del déficit sin más. Se trata de lograr gastar con eficiencia, gastar mejor y gastar donde es necesario. Los socialistas tenemos claro lo que es imprescindible, tenemos claro dónde tenemos que gastar y dónde están nuestras líneas rojas, pero también, como es el mantenimiento del estado del bienestar, pero también sabemos que en estos momentos son fundamentales las medidas de estímulo económico, son fundamentales las políticas activas de empleo. La situación que estamos viviendo económica y la política equivocada de contención excesiva y restrictiva del gasto público en un tiempo demasiado corto nos asfixia y nos está obligando a elegir o lo uno o lo otro. Y se está viendo que esta no es la solución ni a corto ni a medio plazo y que el riesgo que tenemos es demasiado alto.
La gestión de las finanzas públicas, lo puedo decir por experiencia, cuando la tienes que llevar en un momento como el actual, lo que pone en evidencia son 4 cosas claras. Por una parte, la importancia de contar con esas finanzas públicas saneadas, de tener una política presupuestaria responsable, un nivel de endeudamiento acorde a un ciclo económico que permita mantener hoy y en el futuro unos servicios públicos básicos. Es necesaria, naturalmente, una disciplina fiscal. Pero lo que ha puesto también y lo que pone en evidencia es que no es un problema de gastos lo que tenemos, es un problema de ingresos, que nuestro sistema fiscal tiene muchas deficiencias y tenemos que afrontar su modificación, que necesitamos fortalecer nuestro Estado autonómico, actualizarlo. Coordinación, es fundamental la coordinación y la cooperación entre las administraciones, la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional, la corresponsabilidad fiscal, la coordinación y la armonización fiscal. Nuestro Estado autonómico ha alcanzado su madurez y el traje que tiene en este momento le ha quedado corto. Y lo que les comentaba al principio, lo que sobre todo demuestra en estos momentos es que las medidas de austeridad y de restricción excesiva del gasto público en un espacio de tiempo tan corto y en un momento de crisis como el actual no solo no funcionan, sino que son un riesgo que en este momento no nos podemos permitir. Estamos limitando la capacidad del presupuesto público para intervenir en la actividad económica cuando más lo estamos necesitando. Por lo tanto, siempre, pero sobre todo en el contexto económico actual, es imprescindible que llevemos a cabo una política fiscal eficiente y que busque el equilibrio de las finanzas públicas y que tenemos que actuar para ello desde 2 enfoques, desde el punto de vista del gasto, pero también desde el punto de vista del ingreso. Desde el punto de vista del gasto, naturalmente, manteniendo el estado del bienestar y actuando desde el punto de vista del ingreso de forma que se garantice que esas necesidades de gasto estén cubiertas en el presente y lo estén en el futuro. No obstante, tengo que decir que los objetivos del déficit que tenemos en estos momentos nos están literalmente ahogando. Cuando en julio del año pasado las comunidades autónomas socialistas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pedimos esa flexibilización del déficit, lo hacíamos y lo seguimos haciendo en este momento porque sabemos y somos conscientes de que es difícil recortar el gasto, que la capacidad para influir en el gasto, sobre todo en el corto plazo, casi podría decir en este momento que está en el corto plazo agotada, porque el margen de maniobra que tenemos las comunidades autónomas es tan estrecho y los servicios que tenemos que prestar son tan básicos y tan indispensables que una vuelta de tuerca más puede incidir directamente en la fractura del estado del bienestar. Así que la cuestión es cómo mantener el estado del bienestar, que es la piedra angular de la igualdad de oportunidades que nos permite el crecimiento económico, cómo mantener también medidas para el impulso económico y a la vez cuadrar las cuentas públicas. Desde luego, el camino, como digo, por la parte del gasto está bastante limitado y donde tenemos que actuar es en el ingreso. Por lo tanto, no queda más remedio que revisar y es imprescindible hacer una política tributaria adecuada a las necesidades de gasto y revisar ese sistema fiscal que se ha demostrado ineficiente e injusto. En Asturias, la experiencia que tengo, lleva muchos años los gobiernos socialistas tomando decisiones, una política presupuestaria prudente, pero que ha combinado decisiones desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos. Ha llevado a cabo decisiones fiscales que en el pasado y las ha llevado también ahora dentro del marco actual y lo ha hecho desde la responsabilidad, la apuesta por saber que hay que financiar un gasto público imprescindible para nosotros como son los servicios básicos. Hay que tener en cuenta siempre los objetivos de estabilidad en cada momento, pero hay que establecer una política basada en la progresividad. En Asturias hemos dotado de progresividad al impuesto de la renta para cargar más aquellas rentas más altas, el impuesto de sucesiones y también el impuesto de patrimonio, manteniendo naturalmente una presión fiscal global en la media y intentando tener un sistema complementario al sistema que tiene el Estado. Pero naturalmente esto no es suficiente. No es suficiente porque la capacidad tributaria que tenemos las comunidades autónomas es muy limitada. Por lo tanto, en estos momentos tenemos que exprimir al máximo el estrecho y cada vez más estrechado margen de maniobra que tenemos las comunidades autónomas y un margen de maniobra que cada vez está siendo usurpado por parte del Gobierno central. Es decir, el Gobierno central está interviniendo de manera desleal en la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Lo ha hecho en el caso de Asturias cuando se ha decidido a poner el impuesto de los depósitos bancarios y aunque no lo niegue, lo que hace con esto es intentar, si no podemos actuar sobre los ingresos, al final lo que nos lleva
lleva es a actuar sobre los gastos y, por lo tanto, está intentando aplicar a la fuerza su propia ideología. Por eso es fundamental actualizar nuestro Estado autonómico, revisar esos mecanismos tan necesarios de coordinación y de cooperación que permitirán un funcionamiento eficaz del mismo y, sobre todo, que apliquemos de manera efectiva el principio de lealtad institucional. Y esto, naturalmente, como no puede ser solo desde los gobiernos autonómicos, necesitamos esa revisión en profundidad del sistema fiscal a nivel estatal, más simple, que luche contra el fraude fiscal, que sea equilibrado, con una composición adecuada de impuestos directos, indirectos y cotizaciones, que aporte más quien más tenga, implantar algún tipo de armonización fiscal mínimo que impide naturalmente esas rebajas y esas luchas fiscales entre comunidades autónomas. Y solamente también, antes de terminar, dejar una reflexión. ¿Cómo configurar un sistema de financiación autonómica sólida con un sistema fiscal tan poco eficiente y tan injusto? Y solamente decir que son muchos en este momento los retos que tenemos para poder los retos que tenemos en este momento: actualizar naturalmente el Estado autonómico, revisar la fiscalidad, el modelo de financiación y uno más inmediato y más práctico, que es la flexibilización del déficit. A veces uno tiene la sensación de que cuando habla de estos términos no está hablando del día a día de los ciudadanos, pero sí, está hablando de lo que preocupa realmente a todos los ciudadanos, porque estamos hablando de cómo dotarles de hospital, de escuelas públicas, de colegios, de ayudas a la dependencia, de dotarles de vivienda, de su vivienda y de la seguridad para quien en la incertidumbre, y techo también para aquellos que hoy en día están en la intemperie. Como partido debemos o tenemos la obligación de dar respuesta a todos estos condicionantes. Muchas gracias. Pues gracias, Dolores. Ya has dejado una pregunta para el debate. Voy a dar paso a Javier Vallés, que además de ser un gran economista, una capacidad creo que muy importante de marcar el futuro por el que debemos de caminar, también ha sido un espectador privilegiado de esta crisis económica de estos últimos 4 años desde la oficina del presidente económica de la Moncloa, primero como miembro, luego como director, donde ha participado en muchas reuniones del Consejo Europeo y del G20 junto con el presidente del Gobierno Zapatero. Javier, tienes la palabra. Gracias, Sergio. Gracias, Inmaculada, y a los demás miembros del partido que organizan este acto por invitarme a participar en él. Yo voy a poner un poco el foco más europeo, global, complementando el autonómico que ha puesto el foco María Luisa, ¿no? Yo creo que está claro que tenemos una crisis de empleo, una crisis financiera, pero sobre todo ahora lo que nos preocupa en esta reunión es que tenemos una crisis fiscal como consecuencia de las otras dos, ¿no? En España, no solo en España, sino en Europa, pero en España los números son alarmantes, ¿no? Hemos alcanzado una deuda pública del 84% del PIB y lamentablemente se va a seguir aumentando en los próximos años. La carga de intereses ya es casi 4 puntos del PIB, casi 40.000 millones de euros, más de lo que tenemos que dedicar a prestaciones por desempleo, por ejemplo. Y, como se ha repetido, nuestros ingresos fiscales se han derrumbado, ¿no? A pesar de las reformas que se han hecho en los 2 últimos años, solo hemos perdido 6 puntos de PIB de recaudación. Bueno, estas son cifras preocupantes, ¿no? Además, la política presupuestaria de un país de la Unión Monetaria es el elemento de política macroeconómica pues más importante una vez que hemos cedido la política monetaria, ¿no? A mí me gustaría rápidamente cuatro mensajes en desde un contexto más global, si queréis, ¿no? Uno es que la estabilidad presupuestaria es un principio relevante para tener una economía sana y competitiva. Esto lo tenemos que tener claro, ¿no? En segundo lugar, en estos momentos de crisis y de un déficit fiscal importante, por supuesto tenemos que ir reduciendo el déficit, pero tenemos que hacerlo teniendo en cuenta siempre el crecimiento y la cohesión social. Tercero,
vamos a hablar en la segunda mesa de esto, que necesitamos unos impuestos más justos, más sostenibles, pero también hay que decir que necesitamos unos ingresos públicos para atender las necesidades del estado del bienestar. Y hay que recordar que es en las sociedades modernas, es a través de ese gasto público donde más se hace la redistribución, se combate contra la desigualdad. Y por último, el tema europeo, ¿no? Europa no se puede convertir solo en un club que controla a los países miembros si cumplen su déficit y su deuda pública. Tiene que introducir elementos de solidaridad avanzando en la unión fiscal, ¿no? Entonces, bueno, el primer mensaje, estabilidad presupuestaria. Yo creo que hay que combatir la idea de que tener déficits es progresista, es lo contrario, ¿no? Tener déficits de manera persistente, elevados durante tiempo, fijaros, por un lado, limita el poder de acción de la política fiscal cuando estás en crisis, y en segundo lugar es tremendamente injusto, ¿no? Porque retrae recursos del futuro. La equidad intergeneracional se rompe, porque lo que estamos pidiendo a las próximas generaciones es sus recursos para pagar el déficit de hoy, ¿no? Luego, bueno, es necesaria la estabilidad. El G20 en Toronto, después de la gran crisis de Lehman Brothers en 2008, decidió, cuando se reunió en 2010, como digo, en Toronto, que había que ir paulatinamente reduciendo las deudas y los déficits públicos de los países, sobre todo desarrollados, pero lo dijo siempre en un contexto de medio plazo y sin poner en riesgo el crecimiento. Bueno, 3 años después hemos visto los desastres, entre comillas, que se han producido, ¿no? Europa, lamentablemente, ha entrado en una segunda recesión y, en cambio, países como Reino Unido no está sufriendo tanto, pero sobre todo Estados Unidos, que ha ido más lento en ese proceso, pues está de reducción del déficit, está saliendo mejor de la crisis, ¿no? Luego, el principio de estabilidad es importante, pero no se puede eliminar el papel estabilizador, el papel contracíclico de la política fiscal, sobre todo en un momento como el actual de crisis, donde la demanda interna, donde la demanda privada ha desaparecido. Tiene que tener un papel la política fiscal, ¿no? En ese sentido, recordar que reglas fiscales como las que nos han querido a veces vender de déficit cero son contraproducentes, porque lo que genera es más recesión en un momento de crisis al tener que recortar gastos para cumplir ese propósito, y en cambio hay que trabajar con reglas fiscales de medio plazo, lo que se llaman reglas fiscales déficit estructurales, que tienen en cuenta la situación cíclica de la economía. Y hay que decir que esos déficits estructurales no impiden que la política fiscal actúe de una manera contracíclica y tienen que garantizar, por supuesto, la financiación de los servicios públicos fundamentales. El año pasado se aprobó una ley de estabilidad presupuestaria en nuestro país que intenta recoger ese concepto de déficit estructural, que intenta, en un país tan descentralizado como el nuestro, coordinar los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, por un lado, no permite déficits estructurales cuando la Unión Europea los permite de hasta un 1%, y, en segundo lugar, impone una senda de reducción del déficit y de la deuda pública en una situación como la actual, donde hemos sobrepasado los límites famosos del 60% y del 3% de déficit, muy agresivos, muy restrictivos, cuando no hay necesidad de ello en una situación tan excepcionalmente, en las circunstancias excepcionales que tenemos en estos momentos, ¿no?
Segunda idea, consolidación no puede ir en contra del crecimiento y de la cohesión, ¿no? Como os decía, en Europa se ha ido muy deprisa en esa consolidación, además una consolidación por el lado de los gastos, y eso ha hecho que yo creo que ha contribuido en parte a la recesión que en 2012-2013 estamos viviendo en muchos países europeos, más aguda que en los años anteriores, ¿no? En este contexto hay que recordar que ha tenido que ser el Fondo Monetario el que diga, primero, que una consolidación muy agresiva es verdad que reduce la deuda en el medio plazo, pero contribuye a la caída de la actividad en el corto plazo, lo que llamamos los economistas multiplicador fiscal, ¿no? Pero es que ha dicho dos cosas más importantes, que ese multiplicador fiscal que favorece la caída de la actividad, en las circunstancias actuales ese multiplicador fiscal es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de restricciones financieras, porque estamos en una situación en donde muchos países están haciendo esa consolidación, porque tenemos una situación ya de desempleo estructural muy elevada, ¿no? Y en segundo lugar, también ha dicho que esa consolidación genera desigualdad porque se hace basculando más sobre los gastos, reduciendo los gastos que aumentando los ingresos. Luego, es muy importante diseñar procesos de consolidación que sean para reducir el déficit, que sean en el medio plazo, que compensen ingresos y gastos adecuadamente para que no pongan en riesgo la cohesión social. Fijaros, ahora, esta misma semana Estados Unidos ha anunciado su presupuesto para los próximos años y precisamente tiene el mismo déficit que nosotros, un 7%, pero ha dicho que hasta 2016 no va a bajar del 3%. Luego es un proceso mucho más lento y encima es una economía que está creciendo. La tercera idea, distribución y gasto público. Como digo, hemos perdido mucha recaudación en estos años. Teníamos unos ingresos extraordinarios antes de la crisis que ahora nos hemos dado cuenta que estaban ligados al boom inmobiliario y que eran efectivamente extraordinarios y que no eran para toda la vida. Pero además es que con la crisis la composición de la estructura impositiva es completamente se ha estropeado completamente, se ha recargado sobre la renta y se ha reducido los ingresos fiscales sobre que vienen de las sociedades, haciendo mucho más regresivo el sistema impositivo, ¿no? Pero además de los ingresos, tenemos que hablar de los gastos, de unos gastos suficientes para atender el estado de bienestar. Hay que recordar que 2/3 de nuestro gasto público van a políticas sociales. La mayoría están gestionadas por las comunidades autónomas, menos el desempleo y la seguridad social. Y de cara al futuro, pues efectivamente, como decía Inmaculada, tenemos que pensar que tenemos que ganar en esas políticas necesariamente de públicas que atienden al estado de bienestar van a necesitar más recursos. Nosotros en España el 28% del PIB lo dedicamos a esas políticas, mientras que en países como Alemania o como el Reino Unido, por no hablar de los escandinavos,
ya dedican el 31% o el 32%. Luego, el propio avance de la sociedad, el envejecimiento de la población, nos va a llevar a tener que dedicar más recursos a esas políticas. Tenemos que gestionarlas bien y tenemos que ganar en eficiencia, como decía Inmaculada. Y, por último, un comentario sobre el contexto de unión monetaria y de Unión Europea en el que nos encontramos, ¿no? Como digo, la Unión Monetaria no puede ser un club donde simplemente se nos exija a cada uno de los países miembros cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pacto que, por cierto, hay que decir y repetir que España cumplió hasta la llegada de la crisis, cuando los países del norte lo estaban incumpliendo reiteradamente. Introducir elementos de unión, de lo que se llama unión fiscal, es no solo comprometernos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino introducir elementos de solidaridad interregional en la unión monetaria. Eso significa, por supuesto, un presupuesto mucho más elevado que el que hay en la actualidad, el 1% del PIB europeo, cuando en Estados Unidos es del 25%, para llevar a cabo en momentos de crisis políticas contracíclicas. En segundo lugar, eurobonos, para tener un activo líquido respaldado y seguro, respaldado por el conjunto de los países miembros de la Unión. Coordinación en los impuestos, empezando, como decía Juan Fernando, con la imposición sobre sociedades, la imposición sobre el capital, que es la más movible, y evitar que haya paraísos, centros de negocio offshore como Chipre o como Irlanda en una unión monetaria. Y, por supuesto, mayor coordinación en la lucha contra la evasión fiscal, con más traslado de información entre unos países y otros. Hoy, estos días, nos estamos enterando que finalmente países como Luxemburgo, como Austria, están dispuestos a dar información como el resto de países sobre sus cuentas bancarias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Javier. Dolores nos ha dado la perspectiva autonómica, Javier se ha centrado más en el análisis de la perspectiva, desde un punto de vista de la perspectiva europea. Damos la palabra ahora a Eloísa del Pino, que tiene un gran currículum académico, precisamente centrado en el estudio de la eficiencia de la Administración para llevar o acometer las reformas necesarias con el objetivo de mantener las políticas sociales y el estado del bienestar. Le damos la palabra a Eloísa y ver un tercer punto de vista en esta ponencia. Eloísa. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a la organización por la invitación y por permitirme compartir algo de mi trabajo con todos ustedes. Yo quería empezar con una frase de un miembro laborista de la Cámara de los Lores, una pregunta que él hacía de los Lores británicos, que decía así: ¿no debería ser evidente que los votantes prefirieran una izquierda que desesperadamente anhela el crecimiento y el empleo a una derecha que usa la austeridad como una oportunidad para recortar el tamaño del Estado y recortar también el bienestar? Y se respondía a sí mismo decía, bueno, no debe ser tan evidente puesto que han votado a la derecha, ¿no? Ha ganado la derecha. Y él decía que había dos razones para explicar, a su juicio, la derrota de la izquierda en el Reino Unido. Una era que el proyecto de la socialdemocracia había dejado de ser creíble, en un contexto creíble y competente, en un contexto de crecimiento de austeridad, ¿no? Había dejado de ser creíble y competente para garantizar el crecimiento económico en un contexto de austeridad. Y la segunda razón que él decía que había llevado a la derrota de la izquierda es que la ciudadanía duda de que la socialdemocracia siga preocupándose como se preocupaba antes por la mayoría de los ciudadanos. Él decía que para volver a tener un proyecto que haga creer a la gente que se es competente, que se es creíble y que se está preocupado por la mayoría de los ciudadanos, pues deben cambiar algunas cosas, ¿no?
Yo, respecto a pensar en este proyecto, pues dejo a los expertos, que son ustedes, los políticos, sobre cómo construir un proyecto así, pero creo que la evidencia científica, que ha avanzado mucho en este ámbito en los últimos años, puede echar una mano, ¿no? La primera cuestión que sabemos es que arroja resultados muy negativos, una visión muy negativa de los sistemas fiscales en Europa, no solamente en España. El gasto fiscal ha dejado de ser un gasto redistributivo y tener además porque es poco redistributivo y además tiene poca capacidad de extracción, sino también en otros países europeos. Y prácticamente en los países que cuentan con un estado del bienestar, que son muy pocos en el mundo, un 25% de los países solamente, la mayor parte de la redistribución se produce a través del gasto en las políticas en general, en las políticas públicas, pero especialmente en las políticas del bienestar. Yo me voy a centrar en particular en el gasto más que en la parte de los ingresos que se hablará en otra mesa. No tenemos datos empíricos y, repito, no hay datos científicos que digan que los estados del bienestar generosos frenan el crecimiento económico. Aunque nos lo hayan hecho creer muchas veces, no tenemos datos científicos, no hay estudios que digan esto, ¿no? Esto lo sabemos científicamente y además lo hemos visto en los últimos años. España tenía mucho menos gasto social en 2007, un 21,6% de gasto social en porcentaje del PIB, que otros países como Francia o Alemania, y lo estamos pasando peor en la crisis. Y tenemos todavía mucho menos gasto social que los países nórdicos. Pero es cierto que a pesar, repito, de que los estados del bienestar generosos no frenan el crecimiento económico, a veces resulta poco creíble que se propongan más y más programas de gastos, ¿no? Hay quien dice que, bueno, eso es demagogia, proponer que se incremente el gasto en un contexto de austeridad económica, eso es demagogia. La evidencia empírica nos puede ayudar a ser selectivos con las propuestas de gasto. Además, sabemos que no siempre los países que gastan más tienen mejores resultados ni en términos de crecimiento económico ni en términos de pobreza, también sabemos eso, ¿no? Y la evidencia empírica nos puede ayudar a ser selectivos con los programas de gasto y además a explicarle a los ciudadanos, a una parte del electorado que cree que es demagogia proponer más gasto, nos puede ayudar la evidencia empírica, como digo, a justificar que efectivamente algunos programas de gasto son necesarios, ¿no? Primero, porque contribuyen al crecimiento económico. Por ejemplo, la apuesta por educación, especialmente educación primaria, secundaria y formación profesional, contribuye al crecimiento económico. Después, porque a veces tenemos políticas que yo siempre digo que se pagan por sí solas. Por ejemplo, invertir en el cuidado infantil y al mismo tiempo eliminar barreras para que las mujeres puedan integrarse en el mercado laboral es una política que se paga por sí sola, ¿no? En el futuro esas personas, esos niños necesitarán menos protección social, tendrán mejores salarios, seguramente acabaremos de esa manera con uno de los problemas gordos que nos atenaza, que es el fracaso escolar. Es decir, son a futuro y a presente políticas que resultan rentables, ¿no? Y además nos ayudarán a acabar con esa lacra y ese problema vergonzante que tenemos en España, que es la pobreza infantil, ¿no? El 23% de niños en riesgos de pobreza infantil. Otra de las preocupaciones del laborista británico era que él pensaba que los ciudadanos dudan de que la izquierda en realidad se preocupe por ellos. En España, en los años 80, se adoptaron numerosas políticas que hay ahora mismo el nuevo informe que ha salido en la Fundación Alternativa sobre la desigualdad en España agradece a las políticas adoptadas en los años 80, a las políticas educativas y sanitarias, el que no nos haya ido todavía peor de lo que nos está yendo desde un punto de vista de la pobreza y la desigualdad durante esta crisis, ¿no? Hay que recordar y reivindicar esas políticas. Y además esas políticas ahora han conseguido
frenar el efecto de la crisis o que no sea tan fuerte en términos de desigualdad, pero es que además en su momento consiguieron verdaderamente reducir la desigualdad y la pobreza. En los años 90, por muchas razones que ahora no cabe entrar en ellas, se adoptaron algunas decisiones en materia fiscal y en materia del mercado laboral que contribuyeron a dos gravísimos problemas. Uno es incrementar la desigualdad, habíamos reducido en los 80, pero la hemos incrementado en los 90. Y el otro gravísimo problema que tenemos que tener muy presente es el de la dualización, ¿no? La dualización en el mercado laboral y, como efecto de eso, la dualización social. Es decir, entre los insiders, aquellas personas que estamos, como yo, bien integradas en el mercado laboral y tenemos una carrera laboral larga y estable, y otras personas, como muchos de nuestros jóvenes, mujeres e incluso inmigrantes, que están fuera del mercado laboral y que ahora mismo están mal protegidos y en el futuro lo estarán peor porque no generarán derecho a prestaciones. ¿Por qué digo esto? Pues porque el problema de la dualización social, especialmente el problema de la dualización social, hace que las decisiones que tenemos que adoptar ahora en materia de políticas sociales no sean tan sencillas como las que se adoptaron en los años 80. Y no sean tan sencillas porque la sociedad ahora es menos homogénea que antes. Y entonces ahora tenemos que atender a insiders, que son votantes también de la socialdemocracia, pero también a muchos outsiders. El perfil del electorado del PSOE, los electores del PSOE son muy fans del estado del bienestar, como ya sabemos. Pero tienen un punto que puede ser problemático, y es que también son muy fans del status quo, de las políticas como son ahora. Y resulta que ahora tenemos que pensar en que tenemos que hacer nuevas políticas para colectivos que antes no existían. Por ejemplo, de esos de los que estamos hablando, que los podríamos concretar de muchas formas, pero que los llamamos genéricamente los outsiders, ¿no? Seguramente, pues pongo un ejemplo, sabemos, por ejemplo, que las políticas de transferencia de rentas son mucho más redistributivas a familias con hijos que a personas mayores. Ahí lo dejo porque eso puede ser polémico, pero sabemos cosas como esas. Y por lo tanto habrá que decidir, habrá que pensar y medir cómo es nuestro gasto, evaluar cómo es la eficiencia del gasto, una cosa que en España no se hace desde las instituciones públicas y se hace muy poco desde el mundo académico también, pero sin embargo tendremos que pensar en cómo medir la eficiencia del gasto para ver cómo lo podemos recolocar o podemos colocar mejor. Cuidado, que con esto no estoy diciendo otra cosa que escucho mucho en los últimos días, no estoy planteando aquí que ahora de repente debamos dedicarnos a focalizar las políticas, ¿no? Hay un debate enorme y muchas veces desde la izquierda se dice hay que focalizar y pensar en políticas para los más desfavorecidos y decirle a la clase media que vamos a dejar de universalizar cosas. No hay evidencia empírica de que la focalización sea un remedio mejor ni que a la larga sea más redistributivo. De hecho, los países en los que hay más focalización, por ejemplo, en los países con un modelo de Estado del bienestar liberal como Estados Unidos o Reino Unido, son mucho menos redistributivos y menos igualitarios. Además, la focalización es a la larga insostenible electoralmente porque la clase media quiere pagar las políticas, quiere beneficiarse y pagar y beneficiarse de las políticas, no solo pagar y que se beneficien otros, ¿no? Y además la focalización produce estigmatización social y otra serie de problemas que deberían ser contemplados. Simplemente, y para acabar, yo diría que en ese sentido la evidencia, como un resumen de lo que he dicho, la evidencia muestra que el gasto no frena el crecimiento, sino que al contrario el gasto puede ser incluso positivo y colaborar o coadyuvar al crecimiento, pero tengo que insistir que no cualquier gasto, sino que solamente algunos tipos de gasto. Hay que estudiar los programas y ver cómo podemos hacerlos más eficientes, porque eso cobra especial sentido en un contexto de austeridad. Y debemos también evaluar el gasto. Pues, por ejemplo, desde la Agencia de Evaluación de Políticas, en que yo misma he trabajado, se hace evaluación de políticas, pero no evaluación de eficiencia del gasto, y eso hay que introducirlo en el debate también en cualquier reforma de la Administración, porque solamente así tendremos una sociedad más próspera y más justa y podremos construir un proyecto mejor. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Eloísa ha hecho varias referencias, numerosas referencias al laborismo británico. Ed Miliband, en el último debate de política general con Cameron, hizo dos afirmaciones que para mí son muy relevantes. La primera es que se negó literalmente a aceptar un esfuerzo que genere sufrimiento estéril a los ciudadanos, aumentando las desigualdades y aumentando la arrogancia del dinero. La segunda es que culpó a Cameron de golpear a la gente que no entiende, a la que no quiere ver y a la que no quiere conocer. En nuestro país hay personas que desde las distintas administraciones públicas se han negado también a golpear a la gente, a los ciudadanos, aplicando, por ejemplo, no aplicando los decretos sanitarios como hizo Patxi López en el último gobierno de Euskadi. Gente que se ha negado a golpear estérilmente a los ciudadanos precisamente porque los conoce, porque los entiende y porque los quiere ver. Patxi López tiene la palabra. Gracias, Sergio. Buenos días, Egunon. Vamos a ver qué puedo decir en los 7 minutos que creo que me tocan, ¿no? Le decía a Eloísa en privado, ahora lo digo en público, que me ha encantado su intervención porque ha puesto el dedo en la llaga de muchos de los problemas que tenemos hoy y de muchos de nuestros problemas como Partido Socialista, como partido de izquierdas. Pero tengo 7 minutos, así que telegráficamente. Primero, el tener una administración eficiente, el tener un gasto público suficiente y bien orientado, el tener una fiscalidad justa y progresiva, son las grandes herramientas con las que podemos construir una sociedad decente, que es lo que perseguimos los socialistas. Porque una sociedad decente es aquella que tiene una base ética y que se basa en los principios de libertad, de igualdad y de solidaridad. Y con todo ello, o no debiéramos entender esto como piezas sueltas. De todo esto vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Pero no lo debiéramos entender como piezas sueltas, sino que debiéramos de entenderlo como un todo, con lo que poder ofrecer a la ciudadanía un relato global, un proyecto desde la izquierda sobre la vida, un proyecto que orienta al futuro e incluso un relato que sea capaz de explicar y de dar sentido a los esfuerzos colectivos que estamos haciendo. ¿Por qué todo esto? Por lo tanto, yo creo que de esta manera, entendiéndolo así como un todo, solo es la única manera en que tendrá sentido todo esto de lo que estamos hablando hoy aquí. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando gobernamos? ¿Cuál es el objetivo del destino de los recursos públicos para un socialista? Garantizar la igualdad, a veces es mejor decir, garantizar que reducimos las desigualdades, porque como decía, creo que era Eloísa, incluso en épocas de bonanza económica, las igualdades han aumentado en este país. Lo han hecho mucho más en tiempos de crisis, pero también en tiempos de bonanza económica, por hacer unas políticas equivocadas. Y nuestro objetivo es garantizar la igualdad, reducir las desigualdades, garantizar el progreso colectivo y también garantizar la solidaridad colectiva. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de unos servicios públicos universales y de calidad, y lo hacemos a través de una fiscalidad, como decimos, y estamos diciendo aquí, vamos a decir toda la mañana, justa y progresiva, porque esto es lo que permite, por un lado, redistribuir la riqueza del país y, por otro, también repartir las cargas con una fiscalidad justa, cosa que no tenemos hoy. Cuando se dice que las rentas del capital tributan menos que las del trabajo, eso es injusto. Cuando se dice que hay una elusión fiscal escandalosa que permite a profesionales en este país tributar de media un 40% menos que los trabajadores, eso es radicalmente injusto. Cuando hay una fraude fiscal que llega a los 60.000, 70.000 millones de euros en este país, esto es radicalmente injusto y hay que corregirlo. Pero esto se va a dedicar la tramesa, yo no quiero meterme en esto. Lo nuestro era ver cómo conseguimos hacer una política pública y un gasto público eficiente. Y no tenemos que tener miedo a las palabras. Creo que a la izquierda nos corresponde y tenemos la obligación de introducir conceptos como eficiencia, productividad y competitividad en las administraciones públicas, en los servicios públicos. Porque si no, pasará lo que está pasando, que viene la derecha y nos dirá es que los servicios públicos solo son un derroche, los servicios públicos no son eficientes, son insostenibles y hay que cargárselos o hay que privatizarlos. Y por lo tanto nuestra es la obligación de hacer sostenibles los servicios públicos y las políticas públicas. Y esto necesita
que adoptemos decisiones. Porque, como decía Inma, no tenemos un problema de gasto, no. Tenemos un enorme problema de ingresos. Esto lo suele decir Felipe González muy bien cuando dice, oiga, ¿me puede explicar cómo fuimos capaces de levantar y de construir el estado del bienestar, la educación universal, la sanidad universal, las pensiones universales, cuando teníamos una renta per cápita de $3.500 y ahora que tenemos más de 30.000 no lo podemos sostener? Pues porque está muy mal repartido el dinero. Y lo que tenemos es que tener una fiscalidad que obtenga recursos para de verdad sostener los servicios públicos. ¿Esto quiere decir que solo tenemos que dedicarnos a cambiar la fiscalidad para tener recursos? No, lo decía, tenemos la obligación también de hacer unas políticas públicas más eficientes también en los servicios públicos. Muy rápidamente, porque seguro que ya me estoy pasando. Pondré algunas de las cosas que tenemos que hacer, algunas, por ejemplo, el Gobierno socialista en Euskadi las empezó a hacer. Primero, orientar bien los servicios públicos a las necesidades que tenemos. Pongo un ejemplo. La sanidad, el sistema de salud. Bueno, nosotros tenemos un magnífico sistema de salud para la atención de enfermos agudos. Los enfermos que tienen una enfermedad se les cura en un hospital y los mandamos a casa. Ya, pero es que el 80% de las actuaciones de la sanidad son los enfermos crónicos. Un enfermo agudo nos puede costar de media a las administraciones públicas entre 1.500 y 2.000 euros al año. Un crónico, que puede llegar hasta tener hasta 5 enfermedades crónicas, puede llegar a suponer un gasto de 13.000 euros al año. Es decir, orientamos nuestro sistema público de salud a la atención de las enfermedades crónicas, manteniendo la calidad de los agudos, o llegará un momento en que no lo podamos sostener. Que no lo podamos sostener. Por eso en Euskadi empezamos a hacer una reforma profunda de cronicidad en el sistema. Porque eso es atender a las necesidades que tiene el sistema para poder hacerlo sostenible. Lo debimos hacer bastante bien porque hasta Obama se ha llevado al consejero de Sanidad vasco para hacer la reforma americana, ¿no? Segundo, debemos de ser capaces de empezar a evaluar permanentemente todas las políticas públicas, a poner indicadores. Tenemos que pasar de gobiernos de cantidad. Es decir, yo soy un gobierno que saco pecho porque he hecho 1.500 actuaciones en no sé qué, a gobiernos de objetivos. Pongo otro ejemplo que todos entenderemos. En políticas activas de empleo, todos nos hemos gastado muchísimo dinero, millones de euros, por ejemplo, en formación, en cursos de formación, que los daban unos, los daban otros. ¿Han sido eficaces? ¿Han cubierto objetivos? Veréis, en Euskadi dijimos, es que en Euskadi hemos sido los últimos en recibir en la competencia de políticas activas. Bueno, en lugar de hacer 1.000 cursos de formación, que muchos no tiene sentido, a cada uno que quiera dar un curso de formación le diremos, muy bien, tú quieres dar macramé en la margen izquierda, pero como no consigas que el 15, el 20, el 25% de los que den ese curso acaben empleados, no volverás a recibir subvención. Porque el objetivo de las políticas activas tiene que ser el empleo, no la formación por la formación sin sentido, y por lo tanto hay que adaptar las políticas a las necesidades, evaluarlas permanentemente y tener indicadores que evalúen la eficacia de estas políticas. Tercera línea. Efectivamente tenemos que acabar con duplicidades, derroches que todavía existen en este país. Pongo el ejemplo de Euskadi. En Euskadi tenemos gobierno vasco, bueno, gobierno de España, gobierno vasco, 3 diputaciones potentísimas, ayuntamientos. Bueno, pues a veces 4 administraciones intervenimos en lo mismo. ¿Se multiplica la eficacia o la eficiencia de las políticas por 4? No. A veces solo multiplicamos por 4 el gasto. Entonces tenemos eso también que reordenarlo. Por ejemplo, no necesitamos miles de empresas públicas. Nos basta una empresa pública para cada ámbito de actuación, participada por las instituciones que pongan los recursos. Pero eso es otra forma también de hacer eficiente el gasto. Cuarto, integrar las nuevas tecnologías en los procesos administrativos. Simplificar la administración, hacerla más accesible. Esto también nos permite ser mucho más transparente y nos permite tener mucho más controles. Pongo otro ejemplo, los famosos Open Government, los gobiernos abiertos, que permiten no solo la participación de la ciudadanía, sino permiten el control. En Euskadi pusimos en marcha el Open Government, el Open Data y una cosa muy importante, el perfil del contratante, que era a través de las redes, cada euro público
que se destinaba a un contrato estaba colgado dónde estaba en cada momento, cuáles eran las condiciones, cuáles eran las empresas adjudicatarias. Todo esto tenemos que hacerlo porque nos lo permiten las nuevas tecnologías para poder hacerlo. Voy acabando. Por último, diría, también cambiar de alguna manera la cultura de trabajo dentro de las propias administraciones. Y lo primero que tenemos que hacer es poner en valor el trabajo de los funcionarios. Cuando hemos convertido a los funcionarios en la piñata pública al que todo el mundo puede golpear, yo quiero poner en valor lo que significan los médicos, los profesores, las profesoras, los que imparten justicia, los que cuidan de nuestra seguridad, que también son funcionarios de este país y que son los grandes sostenedores de los servicios públicos. Y creo que hay que darles incluso más responsabilidad para que puedan acometer con mejor posibilidades su propia labor y su propio trabajo. No denostarlos permanentemente, sino poner en valor lo que significan en este país. Bueno, así muy resumido, y creo que en más de 7 minutos, creo que es parte de lo que tenemos que hacer, como partido y como proyecto. Porque nuestro objetivo, como digo, es garantizar unos servicios públicos que sean los que nos procuren igualdad, solidaridad y progreso colectivo. Porque es verdad, el gasto público, el gasto social, no solo no es incompatible con el crecimiento, es más, es un abanderado del crecimiento. La época de mayor crecimiento de la historia del continente europeo fue cuando se desarrolla el estado del bienestar y se empieza a hacer gasto público y social. Eso es así. Es verdad que hay gasto público muy ineficiente como la sanidad americana, pero nuestra obligación es hacerlo eficiente y es hacerlo de manera que la ciudadanía, que nuestra gente entienda el porqué de su esfuerzo, de su sacrificio y consiga los resultados que está esperando de nosotros. Muchas gracias. Decía Pachi que debemos esforzarnos en ofrecer a la gente un proyecto global que garantice la igualdad. Y para ello se necesita mucha coherencia, mucho rigor y mucha valentía política. Dicen también que la mayor autocrítica posible es una alternativa a las ideas, a tus propias ideas que no surtieron los efectos previstos. Bueno, pues coherencia, rigor, valentía y autocrítica son los denominadores comunes de este gran esfuerzo de debate, de diálogo que estamos haciendo los socialistas, el Partido Socialista, en estos últimos meses. Un gran esfuerzo compartido que nos llevará a presentar una gran alternativa a las políticas de derecha que marcan este último tiempo, un gran proyecto compartido, una gran alternativa que lidera nuestro secretario general, que ha demostrado también rigor, valentía y coherencia política. Alfredo, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tenía razón Pachi. Me voy a dirigir a vosotros. Perdonar y perdonar. Pero esta es una escenografía bien peculiar. Vamos con la... Sí, es verdad, ¿no? Sí, aquí. Es más propia de un partido de tenis que de una... En fin, así que de frente. Empiezo por la parte de agradecimientos, Guillermo, a la Federación, a Badajoz, a Extremadura, por habernos proporcionado este magnífico lugar para hacer este debate, este diálogo, y por la acogida que nos habéis hecho, como siempre, fantástica. Estamos encantados de venir aquí, además en un momento en el que el Jerte florece. Es verdad que un momento difícil también para la agricultura de esta región, que ha sufrido un desastre. No lo voy a calificar, del cual espero que salga pronto y con el cual estamos comprometidos los socialistas aquí y en el Parlamento español. Por tanto, mi agradecimiento, Guillermo, por este diálogo. Segundo, algunas explicaciones. Se ha dicho desde aquí, pero yo quiero insistir, estamos pensando un nuevo proyecto político para el PSOE. Estamos repensando
nuestro proyecto político. A fondo. Lo decía Pachi, me voy a referir varias veces, Pachi, a las cosas que has comentado, porque creo que tienen mucho que ver con también Eloísa, con lo que tenemos que hacer. A fondo. Y estamos haciéndolo de una forma distinta. Estamos haciéndolo de abajo arriba. Estamos, Guillermo ayer lo decía también, estamos reflexionando de abajo arriba para hacer un proyecto que no vamos a acabar hoy ni mañana. Lo digo porque seguro que ya después de estas jornadas sobre la reforma fiscal, mañana empezaremos a ver en los periódicos que les digamos el mínimo exento. No lo vamos a acabar hoy. Estamos empezando a discutir principios, filosofía, modelos. Tenemos un poco de tiempo, no todo, pero tenemos que tomarnos el tiempo que necesitamos. Vamos a seguir trabajando de aquí a la conferencia política. Y después de la conferencia política seguiremos trabajando para concretar una oferta política que nos llevará a las elecciones. Pero es verdad que este es el proyecto que estamos construyendo de abajo arriba, con participación, escuchando a la gente, con participación. Aquí hay personas hoy que no son del partido y a las que agradecemos, Eloísa, muy especialmente el esfuerzo que habéis hecho, Javier, es tu caso también. Bueno. Y si lo veis, estamos tratando de combinar lo mejor que tiene el PSOE. Por aquí van a pasar hoy gente con experiencia, que la tiene. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Gente que ha gobernado mucho tiempo, gente como Pachi que ha gobernado, que volverá a gobernar, gente que tiene experiencia de gobierno, que está en el gobierno, como por ejemplo Dolores, Carmen luego intervendrá. Gobernamos Asturias y Andalucía y estamos tratando de hacer cosas allí ya para cambiar las cosas. Véase las hipotecas, cómo se han puesto, ¿eh? Cómo se han puesto, ¿eh? Bueno, estamos, por tanto, combinando experiencia de gobierno con aportaciones de gente que no ha gobernado pero que está en el partido, gente jóvenes suficientemente preparados, y vais a ver aquí a varios. En definitiva, estamos reuniendo lo mejor que tenemos en el partido, nuestra mayor capacidad intelectual, para hacer el mejor proyecto en un momento muy difícil de la historia de España, muy difícil, en el que el PSOE tiene que hacer un esfuerzo como hicimos en la transición, porque es verdad que estamos pasándolo muy mal, seguramente mucho peor. Y es verdad que esto no se va a arreglar con una ley y con una medida, con una... No, esto exige un proyecto de fondo y, por tanto, tenemos que hacer o dar lo mejor de nosotros mismos, y eso es experiencia, juventud, innovación, cambio profundo, radical. Dije un día, me gané una bronca, radical vuelvo a decir hoy, que va a la raíz de los problemas. Esto es lo que estamos haciendo, esta es la conferencia política. Y creo que este es un buen ejemplo, porque este es un seminario especialmente importante, porque hablamos de política fiscal. Y política fiscal, como se ha dicho aquí, es política de gastos y política de ingresos. Y de las dos cosas tenemos que hablar. Lo decía Eloísa, cuando además hay austeridad o hay necesidad de hacer una política de austeridad, tenemos que hablar de ingresos y de gastos. Es verdad que yo le dije a Inma cuando trabajamos este diálogo, Inma, concéntrate en los ingresos, por una razón que se ha dicho aquí, lo decía Dolores, porque en la situación actual que tenemos, nuestro problema no es de gasto, o dicho de otra manera, no queremos seguir recortando gastos. Lo que queremos es incrementar los ingresos para seguir haciendo al ritmo posible, Javier, al ritmo posible, un ajuste que tenemos que hacer. Al ritmo posible, al ritmo que, digamos, que permita mantener crecimiento y cohesión social. Esta es la voluntad y por eso esto está muy concentrado en reforma fiscal. Y vamos a hacer una propuesta muy de fondo que queremos debatir a fondo sobre una reforma fiscal. Pero es verdad lo que decían Pachi y Eloísa, ojo al gasto. Ojo al gasto. Y por tanto, lo que os digo es que de aquí a la conferencia política y aprovechando la discusión sobre sanidad y educación, nos vamos a meter a revisar a fondo nuestra política de gastos. El Estado se gasta el dinero en 4 cosas, esencialmente: en educación, en sanidad, en desempleo y en pensiones. Estos son los 4 grandes capítulos de gasto. Y los tenemos que examinar. ¿Desde qué perspectiva? Desde una doble perspectiva. La austeridad, la eficiencia, que decía Pachi. La austeridad, tenemos que ser austeros y eficientes. Tenemos que ser los más eficientes. Los que defendemos el estado del bienestar tenemos que garantizar que no hay un euro que se desperdicia, ni uno solo, los más eficientes. Y al mismo tiempo tenemos que ser redistributivos. Y es verdad que conviene examinar si lo somos todo lo que podemos. Vuelvo al principio, cuando además no tenemos un dinero infinito,
Cuando estamos en una época de restricción, tenemos que ser especialmente eficientes y especialmente redistributivos. Y yo os propongo, y aprovecho para decirlo, que lo hagamos, que revisemos nuestras partidas de gasto, que lo hagamos sin miedo a cambiar lo que tengamos que cambiar y que nos planteemos si estamos siendo todo lo redistributivos que queremos ser, porque al final, también se ha dicho aquí, lo que queremos es una sociedad más justa, más igual, y esta sociedad exige que tengamos unos ingresos redistributivos donde paguen más los que más tienen y unos gastos donde tengan más los que más tienen, con algunos límites, que son las clases medias, con las que hay un acuerdo de fondo en la política del Estado del Bienestar, que es aquel según el cual contribuyen, pero al mismo tiempo se benefician. Y este es un objetivo de este seminario que recalcaré ahora. Pero hay que revisar el gasto, y os propongo que lo hagamos. Trini, que hagamos una revisión a fondo del gasto sanitario, que nos enfrentemos con algunos elementos del gasto educativo, que hagamos una revisión a fondo del desempleo, que veamos si realmente lo gastamos bien y, sobre todo, si somos suficientemente redistributivos. Y al hacerlo descubriremos, como se decía aquí, que igual gastamos menos de lo que la gente cree, porque la derecha ha conseguido imponer la idea de que nos gastamos mucho. Le voy a decir, últimamente me meto mucho con Olli Rehn y probablemente no soy justo, es el comisario de Economía, es el vicepresidente. Quizá no sea justo, pero claro, cuando le oyes hablar, piensas en que Olli Rehn es finlandés. Y en Finlandia el gasto público es el 55% del PIB, en España es el 45%. Por tanto, oiga, no nos regañe usted tanto, que no nos gastamos tanto, ¿eh? Oiga, que usted es finlandés, no gastamos tanto, pero es verdad que tenemos que gastar mejor. Se ha hablado de eso, ya tendremos tiempo de hacerlo. Y la segunda, aprovechando estos diálogos, tenemos también que combatir ese mito, el del gasto público, y algún otro que es el de la presión fiscal, que hay mucha presión fiscal, que no es verdad, que se nos ha venido abajo, como dice Javier, que no es verdad, que si comparamos nuestro sistema de ingresos, nuestro sistema tributario, con sistemas tributarios con parámetros homologables, descubriremos que tenemos 8 puntos menos de presión fiscal. ¿Por dónde se va? Pues se va por el fraude, se va por la economía sumergida, que no la quiero meter dentro del fraude, pero, en fin, algo de eso tiene, se va por el fraude, por la economía sumergida y se va por lo que Pachi llamaba elusión fiscal. Lo que llaman optimización fiscal, ¿sabéis lo que es, no? Grandes despachos de ingenieros fiscales que se dedican a aconsejar a gente que tiene mucho dinero cómo sortear el sistema tributario y sus reglas. Esto es donde se va. Y por eso tenemos un sistema fiscal que tiene unos números que están bien, pero una práctica que está mal, 8 puntos menos. Y el objetivo que tenemos que poner encima de la mesa con esta reforma es justamente recuperar esos 8 puntos, porque os recuerdo que nuestro déficit público está en el 7. Si tuviéramos los 8 puntos de ingresos que nos correspondería por los números que tenemos en nuestro sistema tributario, no tendríamos déficit público. Es tan importante, como decía Dolores, como eso. Es tan importante como la financiación de la sanidad y la educación y del desempleo, que de eso estamos hablando. En resumen, tenemos un sistema fiscal que es injusto, que es ineficiente y que es poco transparente. Y lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa una alternativa que sea justa, eficiente y transparente. Y eso es lo que estamos empezando a discutir hoy aquí, esa alternativa. Y es enormemente importante porque al final de lo que estamos hablando es de si recortamos o reformamos. Esto es lo que estamos hablando. Si recortamos por gastos o por ingresos, o subimos los ingresos. Y nosotros los socialistas tenemos que decir bien claro, entre el recorte social y la reforma fiscal vamos a ir a la reforma fiscal, con toda seguridad, a la reforma fiscal en profundidad. Tenemos un sistema fiscal que funcionó, pero que poco a poco hemos ido convirtiendo en el monstruo de Frankenstein por la vía de ponerle por aquí parches y parches y al final solo ha servido para que haya gente que se escape. Y a esa gente le tenemos que decir, tenéis que contribuir siempre, pero en crisis todavía más. Tenéis mucho dinero y tenéis que contribuir proporcionalmente al dinero que tenéis para que la gente sufra menos. Este es el lema fundamental. Bueno, con estos principios hemos hecho la propuesta que hacemos, que brevísimamente os voy a resumir, aunque ya la habéis visto porque la hemos repartido. Con estos principios hemos hecho esta reforma, esta propuesta. La propuesta tiene un objetivo, que es recuperar 4 puntos de PIB al final de su puesta en marcha, por tanto 40.000 millones de euros. Este es el objetivo y, por tanto, los números los iremos ajustando a este objetivo. De esto tendremos tiempo de hablar.
Y tiene, y esto es muy importante, tiene una restricción, que llamáis los economistas, ¿no? Una restricción, es decir, cuando hemos hecho la propuesta, a la gente que ha trabajado con nosotros le hemos dicho lo que no queremos hacer. No queremos subir los impuestos de las clases medias, no queremos subir los impuestos de los trabajadores, y lo que queremos es subir los impuestos para garantizar los servicios sociales de las clases medias y de los trabajadores. Esa es la filosofía, que quede clarísimo. Esa es nuestra restricción. No vamos a tocar los impuestos de las clases medias y de los trabajadores, y vamos a recaudar más dinero justamente para que estas clases medias y estos trabajadores conserven intactos sus derechos sociales. Esta es la restricción que hemos impuesto al sistema. Y para hacer este nuevo sistema fiscal, como se ha dicho aquí, nos hemos preocupado de las dos cosas que tienes que preocuparte, del fraude fiscal y del propio sistema tributario. Y de ahí nacen las propuestas que hemos hecho. Del fraude fiscal, hablaremos mucho de eso, llevamos tiempo hablando. Yo os voy a decir una cosa que es muy elemental. La derecha dice que lucha contra el fraude fiscal, pero lo que ha hecho ha sido quitar inspectores y hacer una amnistía fiscal, que es demoledora para el fraude fiscal. La amnistía fiscal es demoledora, porque la amnistía fiscal transmite un mensaje muy fácil de entender para la gente. Oye, no paguéis, que al final os irá mejor. Es demoledor. Aparte de que, en fin, han aparecido todos los golfos de España, como ya sabíamos que iba a pasar. Esto es lo que ha hecho la derecha. Y yo os digo, para luchar contra el fraude fiscal hay que tener buenas leyes, sin duda, Guillermo. Leyes muy duras, sin duda. Pero hay que tener muchos inspectores y bien coordinados. ¿Con quién? Con la Inspección de la Seguridad Social y con la Policía y la Guardia Civil. Esto es lo que hay que hacer, tener un buen sistema de persecución del fraude, y para eso hace falta inspectores. Y si coges el gasto que dedican los países de Europa a la inspección fiscal y el nuestro, veremos que es ridículo. Es decir, que tenemos muy pocos inspectores de Hacienda. Y tenemos que tener más, mejor coordinados con los policías, con los guardias civiles, que también investigan delitos fiscales, y con la seguridad social. Esto es lo que tenemos que tener. Y una ley de fraude todos los años. ¿Sabéis por qué? Porque hay gente que cuando sale la ley, esa misma tarde se pone a estudiar cómo la evade, cómo la evita. Esto es lo que pasa, y por tanto cada año el Estado tiene que reflexionar sobre qué ha pasado con lo que ha hecho y corregir. Es una batalla permanente. Sacas una ley fiscal y por la tarde ya hay despachos que están mirando a ver cómo te libras. Pues el Estado tendrá que hacer lo mismo, una batalla permanente. Esto es lo que hay que hacer con el fraude, aparte de otras cosas que proponemos que están bien en el debate. Y una cosa que decía Juan Fernando que es muy importante: Europa, el mundo, porque es verdad que el dinero, las cantidades de dinero se van fuera, aprovechan las normas de la globalización económica para marcharse a los paraísos fiscales. Todo esto es verdad, es que hay muchísimo dinero, es que los datos son, no quiero repetirlos aquí, son abrumadores, ¿no? Abrumadores, y Europa se lo tiene que plantear seriamente. ¿Cómo combate contra todo esto, ¿no? No sé, Juan Fernando, pero tenéis que sé que estáis trabajando muy bien en el Parlamento Europeo, pero a veces me planteo, ¿cómo es posible que Europa firme tratados económicos con países que no dan información fiscal? No tiene sentido. Europa no podría firmar un solo tratado económico con un país que no se comprometiera a dar información fiscal. No debería hacerlo, pero lo hace. O esta historia de nuestros paraísos fiscales. El otro día había un artículo de Vidal Folk en El País, al que me referí en el Parlamento en el debate del miércoles, un artículo que hablaba de los limbos fiscales, porque decía, es verdad que Europa no tiene paraísos fiscales. Bueno, algún país de Europa tiene alguna isla por ahí, ¿verdad?, que se parece mucho a un paraíso fiscal. No tiene paraísos fiscales, pero con Chipre hemos descubierto que tiene limbos fiscales. Limbos, no son paraísos ni infiernos, son limbos fiscales, ¿no? Son, ¿verdad?, casi paraísos. Están dentro de la Unión Europea, ¿sabéis? Aquí ha hablado Javier de Austria y de Luxemburgo. Lo podemos decir porque el compañero que preside la delegación socialdemócrata y socialista en el Parlamento Europeo, Svoboda, el que es austriaco, ha dicho, ha llegado el momento de que Austria tome medidas, porque es verdad, tienen las llamadas cuentas numeradas. De Luxemburgo no os quiero ni hablar, pero España los tiene, al sur. Esto no es posible. No es posible que Europa tenga limbos fiscales dentro de la propia Unión Europea, o Irlanda con su impuesto de sociedades. No es posible, porque finalmente eso lo que acaba es permitiendo el fraude en otros países de la propia Unión Europea. Por tanto, sobre esto hay que hablar, y mucho, en el Parlamento Europeo. Voy ya rápidamente a nuestro modelo, el que vamos a empezar a discutir hoy.
pero quería hacer estos prolegómenos porque son muy importantes. Lo del fraude, por supuesto, pero lo del gasto me parece fundamental. Ingresos. ¿Qué nos pasa? Pues lo que se ha dicho aquí. Tenemos un sistema fiscal que tiene muchos agujeros. ¿Y qué queremos? Pues veréis, queremos que paguen los que más tienen, los que más ganan y los que más heredan. Esa sería nuestra filosofía. Los que más tienen patrimonio, los que más ganan, estamos hablando básicamente de las grandes corporaciones, del impuesto de sociedades, porque renta paga todo el mundo, y los que más heredan, porque hemos ido quitando el impuesto de sucesiones y donaciones y nosotros queremos que se vuelva a reponer. Esta es la filosofía. Y la filosofía es fácil de entender, que queremos que el impuesto sea un impuesto sobre la riqueza. Y es verdad que la riqueza de uno se compone de lo que ganas, de tu patrimonio y eventualmente de lo que heredas. Es así, por tanto queremos convertir un sistema fiscal que tenemos ahora injusto en uno más justo, que la gente más rica gane o pague más impuestos. Esta es la filosofía. Y es cierto que cuando miras el patrimonio ves que es un impuesto que no funciona. Y hay mucho patrimonio que por distintos vericuetos pues se evade. Y por eso que hemos pensado pues una cosa que parece bastante razonable. El patrimonio da rendimientos todos los años y esos rendimientos deberían estar en el IRPF, de tal manera que nos llevamos los rendimientos del patrimonio al impuesto sobre la renta. Es una forma de que todo el mundo pague y de que los grandes patrimonios no se escapen y que paguen en el impuesto sobre la renta. Esta es la propuesta, que es una propuesta que creo que es valiente. De hecho, ya anoche hemos tenido algunas llamadas, ya os lo aviso, y no hay más que ver hoy algunos periódicos para darse cuenta que valiente es, valiente es. Pero ¿sabéis qué os digo? Que es que tenemos que ser valientes. Y hay que decirle a la gente que es verdad, que si queremos tener un estado de bienestar, alguien tiene que pagar más. Y hay que decirle a algunos sectores que vamos a revisar sus gastos. Esto es lo que tiene que hacer el Partido Socialista, ser valiente en sus propuestas. En definitiva, esta es la esencia de nuestra propuesta. Sociedades, Javier lo decía, se han venido abajo. Pero es cierto que cuando miras el tipo real que pagan las sociedades te das cuenta que pagan mucho menos las grandes que las pequeñas, mucho menos, lo decía Pachi. No es razonable. ¿Qué se nos ha ocurrido? Pues mirar a los lados. Alemania y Estados Unidos. ¿Qué han hecho para evitar eso? Han puesto un suelo, de tal manera que las grandes corporaciones podrán desgravarse, pero no podrán bajar del 15% el impuesto de sociedades. ¿Eso qué es? Tratar mejor a las pequeñas comparativamente con las grandes, que las grandes corporaciones paguen más impuestos. Donaciones, yo no estoy de acuerdo con esta desfiscalización competitiva, me parece un desastre, ¿no? Y de hecho ahora lo estamos pasando muy mal y por tanto hay que ir a un sistema, hay que revisar donaciones y sucesiones y poner un mínimo estatal. Esta es nuestra propuesta. Los que más ganan, los que más tienen, los que más heredan. Esa es la esencia. Y después hay muchas otras cosas muy importantes. Hablamos de un impuesto para la banca, Juan Carlos nos va a explicar hoy cómo lo hizo, Asturias lo está haciendo. Hablamos de dos impuestos realmente para bancas, una sobre pasivos y otra sobre vamos a llamarlas, las grandes operaciones salariales, para que todo el mundo entienda, ¿no? Dos impuestos. Hablamos de revisar las deducciones, porque son poco justas, son deducciones que no son justas, que no procuran igualdad y por tanto hay que revisarlas y además hay que poner un sistema para que la gente pueda deducir y ahorrar en cosas que quiere, no en lo que el Estado decida. Esto es donde vamos a ir, o a lo que queremos ir. Hablamos de una cosa que casi nadie habla, que es del IVA, de la sanidad privada y de la educación privada. No me refiero a la concertada, me refiero a la privada. Es que no se paga IVA en la sanidad privada y en la educación privada. Y la pregunta es, ¿tiene sentido? Nosotros creemos que no, que tienen que pagar IVA y lo vamos a examinar a fondo. Hablamos de una cosa muy importante, que es la deflactación de las tarifas. Esto suena muy raro, pero es muy importante para la clase media y para los trabajadores, porque si tú no mueves los tramos del IRPF con la inflación, pues resulta que cuando sube la inflación hay gente que sube de tramo ganando el mismo dinero. Lo veis, ¿no? El Estado tiene dinero, pero las clases medias, que son las que pagan el IRPF, pierden, pagan más. Hay que imponer que se deflacte las tarifas de forma automática. Si tu sistema es justo y está bien pensado, no tienes por qué hacerle depender con un truco, porque realmente es un truco de la inflación. Hablamos de la imposición verde, que es algo, Hugo, que tenemos que
profundizar, está esbozado en el documento, pero queda mucho por hacer. De todo esto es de lo que queremos hablar, que creo que son cambios, repito, sustantivos. Hablamos de las rentas del trabajo y del capital, de los impuestos, es verdad. Os voy a decir más. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que no se podían subir los impuestos de las rentas del capital porque se iban, ¿os acordáis? Y ahora hay un debate en toda Europa y toda Europa está subiendo los impuestos de la renta del capital y aproximándolo al trabajo. Están haciéndolo porque no se van y sobre todo porque es más justo. Lo vamos a proponer y lo vamos a hacer. En definitiva, es un cambio profundo, de fondo. Y ya termino porque... bueno, estamos todos bastante bien hoy. Se ha hablado, creo que ha sido Juan Fernando, aquí hubo una reforma fiscal en los 70, muy importante, que fue la base de la construcción de nuestro estado del bienestar, es la verdad, la reforma fiscal. Fue mucho más, fue mucho más, porque al final el sistema fiscal y sobre todo la relación de los ciudadanos con los impuestos marca también la calidad de la democracia, marca la calidad de la democracia. Y las democracias sólidas y fuertes son aquellas en las que la gente paga impuestos y se siente concernida por el sistema impositivo y es crítica cuando los paga y crítica con quien los usa. Esto es una democracia consolidada. España empezó a serlo cuando puso un sistema fiscal y la gente empezó a pagar impuestos y eso nos permitió poner las bases del estado del bienestar. Ahora tenemos que hacer una revisión de ese sistema a fondo. Y os voy a decir, en el fondo... lo que vamos a hacer también es poner encima de la mesa nuestro modelo social, nuestro modelo de sociedad, porque un sistema impositivo lo que refleja es qué modelo de sociedad tiene el partido que lo defiende. Vamos a revisar, por tanto, también esto, y por eso es tan importante este debate. Nosotros queremos una sociedad más justa, más igualitaria, donde la gente tenga igualdad de oportunidades reales, y eso se corresponde con un sistema de gastos y un sistema de impuestos. Por tanto, al iniciar este debate, os recuerdo que es seguramente el debate más importante que tenemos por delante, mucho más con la crisis que tenemos. Lo que vamos a hacer es reflejar qué cosas queremos hacer, qué modelo social queremos defender. Y es aquí donde hay que discutir de educación, de sanidad, es aquí, en ingresos y en gastos. Este es el debate que tenemos que hacer para recuperar la credibilidad. Tenemos que explicar a los españoles qué esfuerzo les vamos a pedir y qué les vamos a dar a cambio. Eso es exactamente el debate que hoy iniciamos. Y nada más. Reitero mi agradecimiento a quienes están de ponentes ahora, quienes subirán después. Creo que este es un buen debate y repito, es el principio de un debate profundo que lo tenemos que hacer sin miedo, con valentía, para hacer un proyecto político radical en el sentido etimológico del término, que vaya a la raíz de los problemas. Os agradezco mucho que me hayáis escuchado, compañeros y compañeras.